Oye, voy a transmitir, voy a empezar la transmisión, pero escucho que Charis está hablando. ¿No sabes si están usando el Zoom? Porque, No sé. digo, yo ya lo abrí y no me dijo nada, pero... Entonces no. Ok, gracias. Hola, hola, qué gusto saludarles en esta noche de miércoles 24 de febrero de 2021. Bienvenidos a Reconecta Live, querida familia, queridos amigos. Veo por ahí a Jessie que está conectada. Qué gusto saludarte, Jessie. Qué padre. Bien, pues vamos a compartir esta noche la poderosa palabra de Dios con ustedes y estaremos orando nuevamente por sanidades y milagros. Así que, bien, pues el tema que quiero compartir le he llamado Viviendo en amistad con Dios se activa fe sobrenatural. Viviendo en amistad con Dios se activa fe sobrenatural. ¿Cómo podemos vivir en unión con Dios en este tiempo de adversidad para cumplir su propósito como iglesia de Jesucristo? Eso es lo que vamos a ver esta noche. Y quiero comentarles que estamos hablando de esta temporada, de toda esta temporada profética. Es muy importante identificar lo que Dios está haciendo. Si queremos vivir en amistad con Dios, si queremos participar de lo que Dios está haciendo, necesitamos
identificar esta temporada que estamos viviendo, esta estación profética que estamos viviendo. Y les he venido comentando que este año 2021 es equivalente en el calendario hebreo al año 5781. En el calendario hebreo, esta es la década del 80 y se escribe el número 80 en el calendario, en el idioma hebreo, se escribe con la palabra pei, que significa hablar, comunicar, significa también palabra, discurso, golpe, filo. Entonces he comentado que esta letra pei con la que se representa el número 80 tiene la forma de una boca. Por eso también se le llama la década de la boca. Estamos hablando de una década en la cual el Señor estará hablando su palabra para tener un cumplimiento profético en este último tiempo. Esto nos indica que en esta estación Dios se va a manifestar a través de lo que nosotros estaremos hablando, lo que estaremos declarando, una vez que entendemos el plan y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida en estos últimos tiempos. Así que, bueno, tiene sentido hablar, cuando habla esta década del 80, significa hablar lo que se habla, lo que se dice, lo que se comunica. Indica la palabra, el poder de la palabra, hablando de un discurso, de toda un entendimiento producido por la comunicación de la palabra. Y tiene sentido cuando nos indica que significa golpe o filo, porque dice la escritura que la palabra es viva y eficaz y es más filosa que una espada de doble filo. Así que la palabra de Dios tiene un filo cortante, dice la escritura, y habla de golpe, hablando de que las palabras, dice Proverbios, que las palabras son como golpes de espada. Así que tiene sentido. Y cuando hablamos entonces de esta década del 80 en el calendario hebreo, que corresponde a esta década de 2020, ahora tenemos que considerar el significado profético del número 1, porque estamos en el año 2021. Entonces esto nos indica los tiempos de Dios, de estación que estamos viviendo, y tenemos que considerar entonces cómo la Biblia, a través de la numerología, Dios establece a través de las mediciones también, tiene un significado y establece lo que Él quiere manifestar o revelarnos. La numerología no es la superstición del uso de los números, pero en la Biblia podemos identificar que los números son mediciones que sí tienen un significado de los planes de Dios. Así que el número 1 en la Biblia representa a Dios. Y podemos verlo en Deuteronomio 6:4 en el Antiguo Testamento, donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que en la Biblia encontramos constantemente el uso del número 1 para representar a Dios mismo. Así que nos está hablando de una unidad, así como Dios es uno y habla de una unidad. Jesús lo declaró y confirmó esto que había sido escrito y declarado en el Antiguo Testamento. En Marcos 12:29, el Señor Jesús, respondiendo a la pregunta que le hacían ahí los religiosos, les respondió en Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es, dijo el Señor Jesús: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que en el Nuevo Testamento también encontramos una confirmación a través del Señor Jesucristo de lo que se establece en el Antiguo Testamento. No solo eso, sino Jesús también hablaba del número 1, usando el 1, la unidad, para referirse a su relación con el Padre, para referirse a Dios como tres personas en un solo Dios. Así que en Juan 10:30 Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Luego en Juan 17:11, el Señor Jesús, orando por sus discípulos antes de ser entregado, dice, orando: y ya no estoy en el mundo, Juan 17:11, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre. Yo voy a ti, Padre Santo,
a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y ahora aquí vemos que el número uno ya no solo representa a Dios, sino representa nuestra unidad con Dios. Es decir, que Dios está operando y manifestándose en la tierra a través de su iglesia. Y entonces el Señor Jesús está orando para que sus discípulos, su iglesia, seamos uno, para que seamos uno con Dios. Así que el Señor está llamando a la iglesia a ser uno para hacernos uno con Dios. Luego en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno. El Señor Jesús entonces continúa orando de esta manera y utilizando la unidad o el número uno, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Observa nuevamente, lo dice de otra manera, pero dice lo mismo. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, otra vez, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que dice que para que el mundo crea y haya salvación para este mundo, al proclamar el Evangelio de Jesucristo, es necesario que seamos uno, para que seamos uno con el Padre y con Jesús, y de esta manera el mundo crea. Así que esta unión o esta unidad tiene un propósito. Y Juan, y en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo revela que el propósito es que el mundo pueda creer a través de nuestra unidad con el Padre. Esto habla de algo muy poderoso en el mundo espiritual. Nos está diciendo que cuando nosotros somos uno como su iglesia y nos hacemos uno, entonces con Dios, con el Señor Jesucristo, entonces esto tiene un poderoso impacto haciendo que el mundo crea. Esto nos habla de que somos llevados a un nivel de autoridad que quebranta las tinieblas, quitando el velo de incredulidad, quitando el velo que impide que las personas puedan ver a Jesús y puedan ver a través de Jesús a Dios mismo y puedan conocer a Dios. Porque el Señor Jesús declaró, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y luego en Juan 17:22, en la siguiente escritura, nos dice, la gloria que me diste, dice el Señor Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Ahora está hablando de su gloria, está hablando de la manifestación de su presencia, de su gloria, y dice que esta gloria que Él nos ha dado, porque al ser hijos de Dios, nosotros somos portadores de su gloria, a través de nosotros se manifiesta la presencia gloriosa de Dios. Dice esta gloria, dice el Señor Jesús, que me diste, yo se las he dado. Dice, para que sean uno. Entonces el Señor nos ha dado su presencia gloriosa para unirnos. A través de la presencia de Dios, nosotros podemos ser unidos. Dice, así dice el Señor Jesucristo, como nosotros somos uno. Así que nos está diciendo que requerimos, para ser uno, para unirnos como iglesia, necesitamos la gloria del Señor. Entonces, nos ha sido dada esta gloria con este propósito. Así que esto quiere decir que esta estación que estamos viviendo será determinante permanecer unidos, será determinante que nosotros como iglesia de Jesucristo seamos uno en cada iglesia local y como cuerpo de Cristo, que busquemos la unidad como iglesias, como cuerpo de Cristo, comenzando con nuestra propia iglesia local, para que de esta manera el mundo pueda creer y a través de la gloria que Dios manifiesta en nosotros como su casa, el mundo pueda recibir salvación y pueda entrar en salvación. Así que por esa razón vamos a ver esta noche, al considerar la palabra, vamos a ver, por tanto, dos principios muy importantes para poder vivir esto que el Señor Jesucristo está declarando, y es cómo vivir en amistad con Dios, cómo vivir en unión con Dios en este tiempo de adversidad, de tal manera que cumplamos el propósito, su propósito como iglesia de Jesucristo. Así que es lo que vamos a ver. Viviendo en amistad con Dios se activa fe sobrenatural. Viviendo en amistad con Dios se activa fe sobrenatural. Así que bien, lo que estamos observando aquí entonces es que Dios nos está llamando a entrar en armonía con sus planes de lo que Él viene haciendo en este tiempo. En esto consiste la amistad con Dios, en que nosotros entremos en armonía con los planes de Dios. Observen el caso de Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Creo que no hay otra persona en la Biblia que sea llamada como Abraham,
amigo de Dios. Y esto indica no solamente que se llevaban bien, que tenían una buena relación de cuates, que aquí, que así, ¿no? Se saludaban así de, sino, no solo eso, sino armonía en cuanto a los planes, que Abraham estaba identificado con los planes y el propósito de Dios para su generación. Así que Abraham estaba unido a Dios por cuanto él estaba rindiendo sus propios planes y sus deseos y sus intereses a los planes de Dios. Recordemos que en Génesis 12:1 vemos cómo Abraham abandona a Ur de los Caldeos, que era el lugar donde él vivía, donde él se había hecho rico, había sido un hombre muy próspero, pero él abandona su mundo, abandona ese lugar para ir a un lugar que no sabe a dónde va, porque se le aparece el Dios de la gloria y le llama a entrar en sus planes, y Abraham entra en armonía con Dios, y para entrar en armonía Abraham renuncia a su propia vida, renuncia a todo lo que había, a lo que tenía y a lo que había conseguido en Ur de los Caldeos, muere a su antigua manera de vivir y viene sin saber de qué se trata, solamente confiando en que este Dios vivo, este Dios viviente, se le ha aparecido y se ha manifestado, y él por tanto ahora le conoce. Así que Dios nos está llamando a entrar en armonía, y esta armonía en eso consiste, en que nosotros estemos en acuerdo, en que pensemos y sintamos y hagamos de acuerdo a los planes de Dios, sometiendo nuestra vida. Por eso es que esto nos transforma en seguidores de Jesús. Un discípulo, un seguidor de Jesús es alguien que está muriendo a sí mismo, a su propio ego, a su yo, para vivir la vida de Dios en Cristo. Así que, ¿cómo nosotros vamos a vivir en amistad con Dios? Pues es necesario para eso unir nuestra fe al cumplimiento de la voluntad de Dios, del designio de Dios, unir nuestra fe al cumplimiento de su voluntad. Mira, porque nosotros tenemos que identificar que el Espíritu está activo en la tierra y no hay nadie que pueda detener lo que Dios va a hacer. No hay nadie que pueda impedir los planes de Dios. No hay nadie que pueda hacer que los planes de Dios fracasen. Todo lo que se levante como un obstáculo, todo lo que parezca desbaratar los planes de Dios, Dios hará que esto se vuelva y opere a favor de lo que Dios está haciendo. Por eso la Escritura nos dice en Job 9:12, Job en medio de su quebranto, de su terrible sufrimiento, sabía una cosa, y por eso él no estaba resistiendo a Dios, él estaba sometiéndose a Dios a pesar del dolor y de la aflicción. Tenemos que aprender de Job eso. Muchas personas abandonan cuando hay problemas, cuando les va mal. Incluso hay quienes se atreven a decir que desde que llegaron a la vida cristiana tienen problemas y no se han dado cuenta que en realidad el Señor se les manifestó en medio de sus problemas y de sus crisis. Ya traían los problemas y más bien el Señor se manifestó. Pero Job 9:12 dice, he aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? Si él arrebata, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Quién puede cuestionar a Dios y decirle, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Pero por qué no estás haciendo lo que yo quiero que hagas? ¿Por qué no estás haciendo algo en respuesta a lo que yo necesito? Créeme que Dios en verdad nadie lo puede tener. Dice la Escritura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El problema no es si Dios está haciendo algo a nuestro favor o si está haciendo algo que nos parece contrario a nuestros intereses. El problema es que no nos damos cuenta en realidad cuál es el plan de Dios, qué planes tiene en esta estación. Tenemos que identificarlo para de esta manera unir nuestra fe al cumplimiento de su designio, porque el designio de Dios consiste en la determinación de Dios de hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Ese es el designio de Dios. Él ha señalado un plan y él tiene una determinación, por tanto, de hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que necesitamos esto, identificar este cumplimiento de su plan y propósitos en nuestra vida, en esta nueva estación, en esta temporada de la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Así es, querida familia, queridos amigos, hay que estar preparándose, hay que estar preparados porque el Señor viene pronto. Y es necesario entender
que aunque muchas personas anhelan la vida que teníamos antes de esta pandemia, es necesario entender que Dios no va a preservar el mundo así como lo conocemos. Dios no va a reparar al mundo ni lo va a restaurar para preservarlo, para que el mundo se conserve como lo conocemos. No. ¿Por qué razón? Porque el mundo está destruyendo a la humanidad, este mundo, este sistema gobernado por las tinieblas del enemigo, está destruyendo a la humanidad. Lo vemos constantemente a través de las noticias alrededor del mundo, cómo este mundo es peligroso y destructivo para la humanidad. Por eso es que Dios no va a restaurar, Él no va a reformar el mundo, Él no va a preservar este mundo, sino Él quiere reiniciar. Su plan es reiniciar y dar un nuevo comienzo a la humanidad, con una nueva humanidad, con la naturaleza ya de Dios mismo, ya no como al principio con Adán, sino ahora esta es una nueva generación, generación de genética, una genética donde la humanidad ahora tiene la naturaleza de Dios y puede ser uno con Dios, la humanidad siendo uno con Dios para disfrutar por toda la eternidad. Así que no mires más atrás, no mires más atrás como la esposa de Lot cuando Dios los rescató de Sodoma y Gomorra, que miró atrás anhelando el mundo que estaba abandonando y que estaba siendo destruido con fuego, sino ve hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque lo que viene para nosotros en el futuro es lo mejor, es la gran fiesta que está por dar comienzo por toda la eternidad. Esa es la fiesta a la que sí estamos invitados y esa es nuestra fiesta. Esa sí es nuestra fiesta. Así que este es el contexto en que yo quiero poner la palabra que estoy compartiendo esta noche. Job 22:21 dice lo siguiente: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Hay un llamado aquí. Los amigos le estaban exhortando a Job a volverse a Dios, creyendo que él estaba sufriendo porque él en realidad era una mala persona, porque pensaban que él había cometido un pecado y Dios lo estaba castigando. Así piensa la gente religiosa. Entonces, se basan de una forma superficial en lo que ven en la vida de los creyentes. Piensan que cuando a alguien le va mal es porque algo hizo. Y si le va bien es porque está muy bien con Dios. Bueno, eso es muy relativo, es una apariencia, no necesariamente siempre va a ser así. Así que a Job lo exhortaron, pero hay algo de verdad que decían sus amigos, y es que volver en amistad con Dios nos hará tener paz y por ello nos vendrá bien. Así que lo que vamos a ver esta noche es, número uno, para poder vivir en esta amistad con Dios, para poder disfrutar de amistad con Dios, de vivir en amistad con Dios, necesitamos activar la fe sobrenatural. Y eso es lo que vamos a ver. Activa una fe eficaz que produzca poder sobrenatural. Necesitamos la fe para poder vivir en amistad con Dios. Y número dos, aprender a ser llenos del Espíritu Santo cada día. Así que quiero compartir con ustedes aquí, vamos a compartir la historia del profeta Elías, que es una historia impresionante. Yo aquí en Avanza les había dejado encargado ver el video de nuestra serie Blindaje Financiero, donde hablamos de la sorprendente historia del profeta Elías. Y yo quiero hablar nuevamente sobre esta historia del profeta Elías y compartirlo aquí con ustedes. Vamos a ver a través de esta historia cómo Elías vivía en amistad con Dios y cómo él pudo activar una fe sobrenatural en medio de un tiempo de grandes dificultades. Vamos allá primero de Reyes, capítulo 17, en el verso 1. Y dice ahí, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí podemos ver el comienzo de la historia de Elías, un profeta de Dios, uno de los profetas más famosos de la Biblia. Y no dice más de Elías, no dice de cuál era su trasfondo, quién era su familia, qué clase de persona él era, sino aparece aquí en el capítulo 17 del libro de Reyes, solo nos dice que él vivía en Galaad,
y que él vino al rey Acab, el rey de Israel, en el norte de Israel, dándole una palabra. Y él le decía al rey Acab, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Entonces, observa cómo Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Dice que él estaba en la presencia de Dios todo el tiempo. Wow, esto es maravilloso. Que nosotros ahora, bajo el nuevo pacto de la gracia, podemos disfrutar de la permanente presencia de Dios. En aquel tiempo, solo hombres escogidos como Elías podían decir esto. Hoy en día esto es normal para la iglesia. Cualquier persona que ha nacido de nuevo tiene ahora acceso a la presencia de Dios y puede disfrutar permanentemente de la presencia. Porque cuando llegamos a Cristo, recibimos a Cristo, nacemos de nuevo. Y eso hace que Dios habite en nuestro corazón. Dios habita en nuestro interior y nuestra vida se vuelve un templo, una habitación para Dios. Por eso es que podemos estar permanentemente en la presencia de Dios, pero todavía hace falta que nosotros anhelemos su presencia y que nosotros nos activemos en la presencia de Dios, porque esta tiene que ser una decisión de los creyentes cada día. O sea que puede haber alguien en Cristo que no vive en la presencia de Dios habiendo nacido de nuevo. Es posible porque teniendo al Espíritu Santo, si tú lo ignoras, si tú eres indiferente, si tú estás todo el tiempo viviendo a través de tus sentidos naturales, solo por lo que ves, solo por lo que percibes humanamente, estarás ignorando la vida en el Espíritu. Por eso es que muchos cristianos en realidad nacieron de nuevo, conocen a Dios, pero no viven en Cristo. No viven permanentemente en Cristo. Esto explica por qué personas que ya nacieron de nuevo y conocen al Señor viven como si nunca lo hubieran conocido. Por eso es necesario el discipulado en la vida cristiana. Una persona que ha venido a las reuniones, que ha escuchado y que incluso oró algún día y recibió a Cristo, no es suficiente. Ese es el comienzo. Si ese nuevo creyente no entra en un discipulado y no entra en una renovación de su entendimiento, no estará disfrutando de la permanente presencia de Dios en su vida. Aquí vemos entonces que Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y esto nos dice que en el Antiguo Testamento había personas escogidas que estaban siendo sumergidas en el poder sobrenatural, como era el caso de Elías. Entonces, él viene ahora con autoridad, sin temor ante el rey Acab, que era un rey que se había vuelto peligroso para los siervos de Dios por causa de la influencia de su esposa Jezabel. Elías lo confronta sin ningún temor y le anuncia que habrá sequía en Israel y que no habrá lluvia. Entonces, ¿por qué él declara eso? Porque dice, el Señor que vive, yo estoy en la presencia del Dios viviente, en el Dios que vive. Entonces, observa cómo Elías era un hombre, era un profeta, porque él oía a Dios y hablaba lo que Dios le estaba diciendo. Eso es profetizar, es oír a Dios y hablar lo que Dios nos está mostrando, lo que Él nos está revelando, lo que Él nos está diciendo. Por eso, oír la voz de Dios es algo normal para aquellos que hemos nacido de nuevo. Tenemos la naturaleza de Dios que nos une a Dios como hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, podemos estar en una comunicación en el Espíritu con Dios, porque Él es nuestro Dios y Padre y nosotros somos sus hijos, y tenemos un lazo que nos une, un vínculo de naturaleza, de índole espiritual. Es una naturaleza espiritual que nos ha unido a Dios el Padre y que ahora nos permite estar conectados con Él. Así que a Elías está anunciando que viene, por tanto, viene una sequía y no habrá lluvia. Y luego observa cómo dice, sino por mi palabra, dice. Y está diciendo algo impresionante, está diciendo hasta que yo diga que llueva, va a llover. Mientras yo diga que no llueva, no va a llover. Entonces aquí podemos ver que él estaba diciendo algo duro y desafiante, pero esto era porque Elías se había unido a los planes de Dios. Elías estaba viviendo en armonía con Dios, en amistad con Dios. Él estaba uniendo su fe a los planes de Dios. Y en este caso, él eligió servir a Dios como un profeta para traer disciplina y quebrantar al reino de Israel gobernado por el rey Acab. Porque el rey Acab con su esposa Jezabel habían llevado al reino de Israel a la idolatría, al satanismo, al espiritualismo y a la adivinación.
Así que Dios estaba buscando rescatar al reino del norte, al reino de Israel, y él estaba usando a Elías para traer, por tanto, un juicio y traer disciplina que los quebrantara y confrontar esos poderes de las tinieblas y rescatar a su pueblo de una falsa adoración, de una adoración a ídolos, de una adoración falsa, de una adoración de tinieblas. Por esas razones que esta palabra venía de parte de Elías. Entonces Elías estaba entendiendo los planes de Dios para su tiempo y estaba entendiendo que Dios amaba a Israel y que por cuanto lo amaba tendría que disciplinarlo, como nos dice Hebreos, cuando nos dice ahí Hebreos que todo el que Dios toma por hijo lo disciplina y lo reprende. Así que esto es algo que este mundo no entiende. ¿Verdad? Quizás muchos piensan que el amor de Dios debe de ser permisivo, consentidor, que debe estar todo el tiempo complaciendo a las personas en sus caprichos para que crean en Él. De ninguna manera, el amor verdadero es un amor que consiste en también corrección y disciplina. Así que dice, todo aquel que no ama a su hijo, pues por tanto no lo va a corregir. Por eso dice la Escritura que los padres que no han corregido a sus hijos serán avergonzados. Si en vez de corregirlos tú les exaltas, tú les aplaudes, tú les celebras, les festejas su rebelión, su soberbia, pues ellos se sienten alimentados por ti y desde luego que acabarán avergonzándote. Por eso un hijo que es corregido desde niño y es disciplinado sabe que se le ama. Los chavos más inseguros son aquellos que no recibieron corrección. Son inseguros porque no tienen la seguridad de ser amados, porque no fueron corregidos. Entonces un niño por naturaleza necesita esa corrección para afirmarse en la aprobación, la aceptación y el amor de sus padres. Así Dios trata con nosotros como un padre. Así que hay que entender que aquí a veces, aunque parezca, tenemos que identificar si la adversidad viene como una disciplina de parte de Dios o es un ataque del enemigo, porque la adversidad es algo muy relativo. La adversidad y las cosas que ocurren en contra nuestra, bueno, también pueden ser consecuencia de malas decisiones, pueden ser consecuencia de nuestra falta de sabiduría. Entonces, como puedes ver, hay tres razones por las cuales puede venir la adversidad. Porque puede venir como un ataque del enemigo, puede ser la consecuencia de nuestra falta de sabiduría y malas decisiones, o puede ser algo que Dios está trayendo como una disciplina que nos quebrante. Así que tenemos que identificar esto y aquí vemos Elías cómo él entra en amistad con Dios, vivía en la presencia de Dios y vivir en amistad con Dios te va a hacer activar una fe sobrenatural porque te estás uniendo a lo que Dios quiere hacer. Y al unirte a lo que Dios quiere hacer, ya no eres tú, es Dios el que se está manifestando a través de ti, como en este caso, que fue impresionante lo que pasó con Elías, como él tenía la autoridad de parte de Dios como si fuera Dios mismo. Y esto que digo es algo tremendo que te vas a caer de la silla. Pero Elías habló como si fuera Dios mismo. Esto sucede cuando unimos nuestra fe a la voluntad de Dios. Es como si Dios hablara a través de nosotros. Es como si nosotros fuéramos la boca de Dios hablando al mundo, hablando a la familia, a los hijos, hablando a la esposa, al esposo, hablando al negocio, hablando a las finanzas, hablando a la salud, hablando al mundo en que vivimos. Somos nosotros la boca de Dios y aquí lo podemos ver como Elías, para manifestar el poder sobrenatural, él estaba en armonía, él estaba en el mismo sentir que Dios tenía para Israel. Así que por esa razón lo veremos a él hacer cosas sorprendentes a lo largo de este capítulo 17. Ve aquí el verso 2 como dice, y vino, dice ahí, palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Observa cómo Elías era un hombre que estaba oyendo a Dios todo el tiempo. Y nosotros tenemos que anhelar estar oyendo a Dios todo el tiempo. No para decir, ay, qué padre, yo oigo a Dios. No, Dios nos está hablando para que nosotros nos unamos a sus planes y lo que Él nos está hablando sea una orden que nosotros obedecemos. Entonces, aunque aquí no dice que Dios le ordenó y le dio una orden, era una orden.
Cuando Dios habla, Él habla no como un cuate, como un compadre, alguien buena onda. Cuando Dios habla, está hablando como el Señor, como el dueño de todo, como el Dios creador de todas las cosas, como la mayor autoridad del universo y de toda la creación. Entonces tú no puedes tratar con alguien tan importante, tan poderoso de una forma tan superficial. Es Dios cuando habla, es algo, dice la escritura que cuando el pueblo de Israel escuchaba hablar a Dios en el monte, la gente se tapaba los oídos y temblaba de miedo, y que cuando Dios hablaba el monte humeaba con el fuego de la presencia que Él se manifestaba. Así que nosotros estamos en el nuevo pacto y bueno, el Espíritu Santo nos habla y no hay truenos y relámpagos, pero realmente lo que Dios está hablando es algo que no podemos nosotros tomar de una forma tan ligera y superficial. Entonces aquí dice que como Dios le habla otra vez a Elías y le da una estrategia porque viene ya sequía sobre la tierra, va a dejar de llover, los cielos se están cerrando por causa de la idolatría. Viene hambre a la tierra porque este pueblo de Israel ha roto el pacto, ha quebrado la amistad que tenía con Dios. Dios les había llamado a unirse con Él en una alianza, en un pacto, y ellos habían ido tras los ídolos, habían ido tras el poder del enemigo, adorando a demonios y adorando ídolos. Así que entonces aquí podemos ver que en verdad Dios quería rescatarlos de esa confusión y de esas tinieblas con las que estaban viviendo. Así que nos dice aquí cómo Dios le habla, porque vendría sequía, no habría lluvia, vendría una crisis terrible sobre la tierra de Israel, porque ellos habían abandonado al Dios del pacto. Así es que Dios no nos va a obligar a estar con Él, pero tampoco nos va a bendecir si nosotros nos separamos. Si nosotros nos separamos, si alguien se separa, entonces vivirá a su suerte y entonces no tendrá la protección de Dios, y todo lo que el camino en donde ande, pues será solamente la consecuencia de sus propias malas decisiones. Porque además así sucede, cuando alguien está viviendo lejos de Dios, va a vivir con mucha torpeza, sin entender correctamente cómo vivir, y va todo el tiempo a estar tropezando con su propio carácter, con sus malas decisiones, con sus malas actitudes, enfrentando las circunstancias de una manera torpe, de una manera absurda. Así que por esa razón es que esto estaba pasando en Israel, porque el reino de Israel había sido infiel a Dios, lo había abandonado, y Dios no los iba a dejar de esta manera en su confusión y rebelión. Dios estaba tratando con ellos, y así es Dios. Dios sigue trabajando con nosotros hasta hacernos regresar. Así que si alguien se ha ido lejos o está lejos de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en su vida para hacerle regresar, como la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, donde vemos cómo el hijo pródigo acaba en la ruina y es quebrantado, y entonces hasta entonces reacciona, como diríamos, reacciona y reacciona y vuelve en sí y recapacita y se da cuenta que lo que ha hecho lo ha llevado a la ruina y vuelve otra vez a la casa del Padre. Así es como Dios trabaja, de la misma manera con nosotros. Así que le dijo, apártate de aquí, le dice, porque viene sequía, yo te voy a proteger. Y esto es lo que podemos nosotros ver aquí, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, cómo cuando nosotros estamos viviendo en armonía con Dios, identificados con sus planes, sirviendo a sus propósitos, vamos a ser bendecidos. Porque muchos cristianos solamente quieren la bendición de Dios, no quieren a Dios. Quieren la bendición de Dios, quieren que Dios bendiga su negocio, que les supla sus necesidades, que los sane, pero no quieren a Dios. Quieren que Dios les dé, quieren que Dios les dé las cosas, pero no quieren al Dios que da las cosas. Así que aquí podemos ver, podemos entender y ser inspirados por esta historia, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, cómo lo más importante es mantenernos conectados con Dios. Y si tú te has alejado, reconéctate con Dios. Por eso yo le llamo a la transmisión de esta noche de miércoles, reconecta, porque queremos inspirarte con una palabra que te haga volver a Dios en amistad con Él, para que tengas paz y te vaya bien. Necesitamos conectarnos, pero no solo con Dios, sino con sus planes.
con sus planes, qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, su iglesia. Si estamos sirviendo en la iglesia, estamos conectados con los planes de Dios. Los cristianos que están lejos de una iglesia, que están ajenos, están fuera, 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 totalmente fuera de lo que Dios está haciendo. No basta un día haber sido cristiano y haber conocido a Dios y estar fuera de la iglesia, y lo peor, criticando y hablando mal de los pastores, como pasa mucho aquí en Querétaro, sino más bien necesitamos estar conectados en la iglesia, porque no hay otro lugar donde Dios se manifieste, y es lo que muchos cristianos no entienden. Así que sal de la muchedumbre religiosa de cristianos que dicen haber conocido a Dios y que no están metidos en la iglesia, sino ya están en el mundo en realidad, como Lot, que habiendo conocido a Dios vivía en Sodoma y Gomorra y estaba ahí él sobrellevando el mundo de Sodoma y Gomorra. No, mira, tienes que reconectarte. Entonces Dios le habla y le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid frente al Jordán. Y Dios le dice: beberás del arroyo. Aquí lo podemos ver en el verso 4. Lo estoy señalando: beberás del arroyo, y yo he mandado a cuervos que te den allí de comer. Y dice el verso 5: y él fue allí e hizo conforme a la palabra. Conforme es tomar la forma de. La vida de Elías tomó la forma de lo que Dios le había dicho. La pregunta es: ¿tu vida es conforme a la palabra de Dios? ¿Tú estás viviendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra? ¿Estás viviendo en el matrimonio de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Estás viviendo con tus padres de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Estás viviendo con tu esposo, con tu esposa de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Estás viviendo en la iglesia de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Estás viviendo tus relaciones con las personas que conoces conformando tu vida a lo que Dios dice? Por eso yo estaba enseñando en semanas pasadas el régimen de las relaciones familiares y personales como Dios lo ha establecido. Si queremos disfrutar de la vida en familia, del matrimonio, tenemos que aprender a someternos y conformar nuestra vida a lo que dice la palabra. Y Dios en su sabiduría nos dice cómo vivir la vida. Nos dice cómo vivir en el matrimonio, cómo vivir con la esposa, cómo vivir con el esposo. Nos dice cómo vivir con los hijos, cómo vivir con los padres. Ahí está Efesios capítulo 6, el código. Ahí está el régimen de relaciones. Ahí dice: hijos, obedezcan a su padre y a su madre. Hijos, honra a tu padre y a tu madre, dice. Este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta nueva generación de jóvenes que fue consentida, que se le ha tolerado en su rebelión y en su orgullo, pues ¿cómo les va a ir bien si no honran a sus padres? Si tratan a sus padres con la punta del pie, si les hablan como si fueran su compadre. Entonces, ¿cómo? Entonces, ahí es una forma de unirse. De esa forma Dios nos une en familia, nos une en el matrimonio, y al unirnos, Él estará derramando bendición sobre nosotros. Así que aquí podemos ver esta instrucción que recibe el profeta Elías, y dice que él hizo conforme a la palabra. Dios fue quien le mandó, le dio la palabra, le dio una instrucción, le dio una estrategia. Cuando Dios habla, ahí vamos a encontrar consejo, sabiduría, ahí vamos a encontrar estrategia, ahí vamos a encontrar respuesta a nuestra necesidad. Por eso cuando nosotros estamos orando en el Espíritu, orando en lenguas, por eso Dios te llama a ser bautizado con el Espíritu. Y lo que tú tienes que aprender es ejercitar las lenguas. No es que yo no oro en el Espíritu, pues estás perdido. Si tú no oras en el Espíritu, estás perdido. No tienes la facultad de vivir de una manera sobrenatural. Entonces, ¿qué necesito? Si ya oramos por ti para que fueras bautizado, pues ya fuiste bautizado. Si ya oramos para que seas lleno, ya el Señor te llenó. Ahora tú comienza a fluir y a orar en el Espíritu para que puedas oír la voz de Dios claramente, para que puedas ser guiado, porque Dios guía en el Espíritu, no en la mente intelectual, no en la información que tú tienes. Él te va a guiar en el Espíritu. Tú tienes que entonces orar en lenguas y orar en el Espíritu para que el Señor pueda guiarte, para que puedas oír su voz y puedas ser obediente, porque cuando somos llenos del Espíritu vamos a morir a la rebelión, a la soberbia, al orgullo. Vamos a poder rendirnos al Señor, vamos a poder, por tanto, ser dóciles, porque ser dócil no es una virtud, eso es imposible. Ser dócil es algo que nosotros podemos hacer, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando oramos en el Espíritu, somos llenos y Él toma el control de nuestra vida. Así que ahí dice:
La escritura, como dice la escritura, que Dios tenía todo un plan para Elías. Y así Dios tiene un plan para nosotros en medio de esta crisis. Y Él tiene un plan en medio de esta emergencia que se está viviendo en todo el mundo. Y aunque las condiciones están mejorando, ya después de un año de pandemia hemos aprendido cómo vivir en medio de esta pandemia, de todas maneras hay amenazas constantemente a nuestra vida, a nuestro bienestar. Nosotros necesitamos vivir por fe, y para vivir por fe necesitamos vivir en armonía con Dios, en amistad con Dios, uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sometiendo nuestros deseos, intereses al plan que Dios tiene para nuestra vida. Así que en la historia de Elías podemos ver un plan maravilloso. Dios tenía todo fríamente calculado. Todo fríamente calculado, y le dice: beberás del arroyo. Tenía un lugar preparado para Elías donde podía beber agua. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Imagínate, Dios mandando cuervos que alimentaran a Elías, llevándole hamburguesas, porque dice que le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, le llevaban sus hamburguesas, y dice que bebía del arroyo. Cuervos que no se comían la carne, sino la llevaban. Es un milagro. Entonces Dios va a usar cuervos. Dios puede, te vas a sorprender que Dios puede usar cuervos para alimentarte, para sustentarte. Los cuervos representan algo sucio, y cómo Dios puede usar cualquier cosa, aún lo sucio, pero lo puede bendecir para que sirva a sus propósitos. Así que en medio de lo peor, en medio de lo peor, en medio de los cuervos, o a pesar de los cuervos, o Dios puede usar los cuervos y tomar algo tan repugnante para a nosotros proveernos y sustentarnos. Es necesario en este tiempo que estamos viviendo vivir por fe de una manera sobrenatural. No sabemos lo que viene en este año, no sabemos qué más puede pasar que amenace nuestro bienestar y traiga crisis, pero nosotros podemos estar seguros: si vivimos en amistad con Dios, vamos a poder activar una fe sobrenatural de la misma manera que lo hizo Elías. Así que ahora vean finalmente aquí cómo concluye aquí en Santiago, en el capítulo 5, la historia de Elías. Y vamos a ir concluyendo de esta manera aquí en Santiago capítulo 5 para ver la historia de Elías aquí en el Nuevo Testamento. Así que esto nos habla de que lo que vivió Elías en el Antiguo Testamento, no solo para el Antiguo Testamento, es también para nosotros en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces dice aquí la Escritura, en el verso 17, tú lo puedes ver acá abajo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, así que nos está diciendo aquí la Escritura, cómo él tenía dudas como nosotros, cómo él tenía limitaciones, él sentía barreras, tenía conflicto en su relación con Dios, y a pesar de tener pasiones, de tener debilidades, de tener tentaciones, dice que él, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, alguien igual que nosotros, dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. O sea que él habló con Dios. Él habló la palabra, porque tenía amistad con Dios. Tenía amistad con Dios, tenía armonía con Dios, y por eso él pudo orar fervientemente. Esa oración ferviente es la que tú vas a liberar cuando tú estés viviendo en esa intimidad con Dios, cuando seamos llenos de su Espíritu. Oremos en el Espíritu, y el Señor nos mostrará el sentir que tiene. Tú tienes que aprender a identificar el sentir que Dios te está dando cuando tú oras en el Espíritu. Pide interpretación, y el Señor te va a mostrar qué es el sentir, qué respuesta tiene para nosotros. Y entonces, una vez que he entendido en mi espíritu lo que Dios me está diciendo, por lo cual el Espíritu oró por mí a Dios, ahora yo puedo tomar esa palabra y declararla. Fíjate, el Espíritu oró por mí cuando yo oraba en lenguas, pero no va a tener respuesta hasta que yo lo declare en el entendimiento. Es necesario que yo esté en acuerdo con lo que el Espíritu me ha mostrado. Es necesario que yo lo acepte, que yo lo entienda, que yo lo crea, para que entonces yo ore fervientemente, hable con autoridad,
hable con convicción. Y entonces Jesús dijo, no duden en su corazón, pero si ustedes creen que será hecho lo que dice, lo que digan será hecho. Marcos capítulo 11, 24, 25 y 26. Ahí lo dice, ese es el principio poderoso. De acuerdo, pues vamos a orar entonces esta noche, de acuerdo a esta palabra, para ministrar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, bendito Señor, venimos clamando en esta noche, Señor, dándote gracias en estos momentos. Señor, gracias porque sabemos que los cielos están abiertos. Sabemos que los cielos están abiertos en esta noche para nosotros. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, si tú estás viendo esta conferencia de Reconecta Live a través de YouTube o a través de Facebook, cierra tus ojos conmigo, conéctate en este momento, reconéctate con el Espíritu. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos ser llenos de tu Espíritu Santo. Te pedimos ser llenos de tu Espíritu. Toro baba, sígueme y comienza a orar conmigo. Riba shika toro baba bai. Estas lenguas no se pueden imitar. Hemos orado para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Hemos orado para que sean sumergidos en la presencia de Dios y Dios lo ha hecho. Ahora solo tú tienes que empezar a ejercitarte y comenzar a orar en estas lenguas. Riba shika toro baba bai. Shara katara baba. Señor, tú nos das interpretación. Rica toro va shere. Te pedimos que nos des interpretación, nos des el sentir. Ribaraba shika toro baba bai rebere reca toro bara 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 shere bere 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 rebere bere 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 shere bere 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 shere bere 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 shere bere 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 shere bere 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 shere bere 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 shara katoro bara 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 shara bara 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 shere bere 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 shere bere 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 shere bere 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 bere. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das tu palabra en estos momentos. Tú nos das el sentir, Señor, nos haces entender qué es lo que tú estás orando por nosotros, Espíritu Santo. Sí, en el nombre de Jesús. Más. Gracias, Señor, por este fuego que está consumiendo, Padre, de la misma manera que lo hiciste con Elías, tu siervo, Señor, este fuego que nos hace consumir, Señor, que hace morir en nosotros, Señor, pensamientos que nos perturban, emociones que nos trastornan, que, Señor, tú estás quemando toda acción nuestra, que es una acción sin sabiduría, de una manera irreflexiva, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias. Yo pongo tu palabra, Señor, en mi boca. Gracias por esta palabra que tú me estás dando. Tú nos has dado espíritu, Señor, no nos has dado espíritu de temor, no nos has dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, Señor, gracias porque tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, porque tú nos has dado autoridad para que nuestra alma, nuestras emociones queden, Señor, bajo tu autoridad y bajo tu influencia. Y hoy nos llenamos de tu amor. Hoy puedo sentir como el Señor le habló a la mujer de Samaria y le dijo que de su interior fluirían ríos de agua viva, y ese es el amor de Dios que está fluyendo dentro de mí en esta noche y quiere fluir dentro de ti. El amor de Dios fluyendo como ríos de agua viva, el amor de Dios fluyendo como ríos de agua viva. Oh, en el nombre de Jesús, el amor echa fuera todo temor. El amor de Dios está fluyendo, y ahora dice la palabra que la fe obra por el amor. Ahora el amor nos está llevando a activar una fe sobrenatural. Gracias, Padre,
Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo puedo percibir cómo el Señor, en su amor que nos está ahora haciendo fluir en su amor, nos está dando la seguridad de victoria. Yo puedo ver cómo el enemigo huye en estos momentos, cómo el enemigo es quebrantado, cómo toda conspiración de tinieblas es destruida y cómo ahora en el nombre de Jesús nosotros podemos avanzar en este tiempo, podemos avanzar en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Avanzamos ahora como tus hijos amados y herederos. Yo estoy avanzando en este mundo como hijo amado y heredero. Vengo ahora tomando de tu gracia, gracia sobre gracia. Vengo tomando tu prosperidad, tu abundancia, tu sanidad. Vengo tomando rescate, salida, liberación, libertad. Oh, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque al que cree, Señor, todo le es posible. Sí, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, porque tú tienes una respuesta poderosa para todas las peticiones que yo te he venido haciendo desde hace semanas en nuestras estrategias de oración. Gracias, Señor, por la respuesta poderosa que tú tienes para mí, de lo que yo te he clamado, lo que te he pedido, Señor. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor, por la respuesta poderosa que tú tienes para tu iglesia, Señor. Ahora bendecimos a tu iglesia y estamos declarando una respuesta poderosa, como tú estás tocando de una manera poderosa a los hombres, padres de familia, jóvenes y aún niños. Señor, gracias porque tú les has alcanzado, tú estás haciendo una obra poderosa. Ya fue ordenada esa obra poderosa. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, y hay esa liberación y esa salvación para los hombres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú estás levantando a los hombres en un liderazgo espiritual. Tú les estás, Señor, llevando a someterse, a rendirse a ti. Sí, Padre, a reconocer que tú eres el Señor, tú eres el dueño, Señor. Gracias, Padre, estás trayendo ese temor sobre los hombres. Gracias, Señor, porque tienes una respuesta poderosa y esas murallas que rodeamos han caído esos muros de imposibilidad, han caído esos muros, Señor, que se levantaban, Señor, impidiéndonos avanzar en este mundo. Esos muros han caído en la mente, esas fortalezas en la mente han caído, Padre, y ahora podemos movernos en tu gracia, podemos movernos, Señor, en todo, recibiendo todo lo que tú ya nos has dado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la respuesta poderosa a las peticiones, Señor, en la estrategia de finanzas. Gracias por la respuesta a cada una de esas 12 peticiones. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque tú estás haciendo cumplir tu designio. Tú has puesto en nuestro corazón, Señor, una palabra para cada mes de este año. 12 palabras que definieron nuestro año. Es lo que vamos a estar viviendo en este tiempo. Gracias por ese cumplimiento profético, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que en este tiempo aquí en Querétaro, en San Juan del Río, tú estás haciendo una obra poderosa de salvación y que tú estás, Padre, levantando nuestros ojos para la cosecha, porque el tiempo ha llegado y la mies está madura, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú has venido preparando los corazones de cientos de miles de personas, de multitudes que se estarán salvando, estarán respondiendo a este llamado para conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hoy bendecimos Querétaro, San Juan del Río, bendecimos nuestra nación con salvación. Declaramos que tu gloria está viniendo, Señor, que tu amor nos está llenando en este tiempo, Padre. Tu amor está haciendo fluir ríos de agua viva desde nuestro interior, como una fuente que está fluyendo, que no se agota, Padre. Tu amor así está fluyendo por nosotros en medio de estas circunstancias, en medio de lo que viene. No importa lo que venga en el futuro, tu amor está fluyendo en nuestras vidas y nos está capacitando, Señor, para vivir en victoria en este tiempo, en este último tiempo, en esta recta final del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy estamos hablando la palabra de salvación. Tu palabra dice: la oración del justo puede mucho. Hoy estoy orando sobre la salud de la pastora Claudia Gómez, declarando, Señor, que tú le levantas en estos momentos, que tú rescatas del hoyo su vida, como dice el Salmo 103. Señor, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ordeno sanidad, un milagro en estos momentos para ella, Señor, haciendo que sus pulmones, Señor, haya un milagro creativo y sean libres de todo virus, para que, Señor, toda esta amenaza a su vida sea quitada y ella reciba un milagro en esta noche, en estos momentos, por tu poder. Así como cada persona que está sufriendo por causa de este virus, que está siendo amenazada su vida, personas que están entubadas, hoy yo ordeno su sanidad. Hoy yo clamo por tu misericordia, que les des oportunidad de conocerte, de salvarse. Señor, que sean personas que al salir de la muerte puedan reconocer tu grandeza, puedan reconocer, Señor, tu misericordia, y que tengan la oportunidad de salvarse en este tiempo, Padre. Que no perdamos más gente que se vaya de este mundo sin haberte conocido. La tragedia no es morir, la tragedia es irse de este mundo sin haberte conocido y perderse por toda la eternidad, Señor. Esa es la mayor tragedia de la humanidad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y declaro que toda ligadura de opresión está siendo quitada. Toda ligadura de opresión está siendo quitada, toda ligadura de impiedad, toda carga de opresión está siendo quitada de la vida de tu iglesia. Hay una libertad maravillosa en estos momentos, y el alma de tu iglesia, el alma de tus hijos está siendo liberada, Señor, de toda opresión, de toda impiedad, y hay ahora una libertad maravillosa que tú nos estás entregando, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ministramos sanidad a las personas que están sufriendo por causa de este virus. Declaramos sanidad, que eres completamente sano. Declaro este milagro para ti en el nombre de Jesús, que cesan todos los síntomas: dolor de cabeza, cuerpo cortado, daño en los pulmones, en las vías respiratorias. Declaro que todos esos síntomas cesan ahora y que tú eres sano por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre precioso, en el nombre poderoso, gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor y recibe esta noche, recibe. Siento ese fuego de su presencia, pero también siento cómo Él está fluyendo con su amor desde nuestro interior. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Viviendo en amistad con Dios, se activa fe sobrenatural. Activa una fe eficaz que produzca poder sobrenatural. Aprende a ser lleno del Espíritu Santo cada día. El Señor te ama, Él tiene un plan maravilloso para ti. Si tú no has tenido la oportunidad de conocerle esta noche, ríndete al Señor. Esta noche confiesa, Señor, como Jesús como tu Salvador, y dile conmigo esta noche: Señor, reconozco que te necesito. Reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti. Y hoy, gracias, Señor, porque tú me das salvación y vida eterna. Yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida, y te pido que me perdones, Señor, me perdones y me des una nueva vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Así es, familia, sigan conectados. Los espero en nuestra próxima transmisión de Reconecta Live, próximo miércoles 8 de la noche. Les amamos.